Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, queridos oyentes del fin de semana. Como siempre, nos citamos aquí para conversar, para analizar la situación nacional e internacional, hoy sobre todo internacional, y como siempre estamos también con amigos y con asiduos de esta tertulia. Están con nosotros Pepe de Miguel. Pepe, bienvenido, bien hallado, ¿cómo estás? Bien, ya bien. Recuperado un poco de los calores de Córdoba, bueno, pues de la conferencia de la OSCE. Pero en los estudios Radio Sefarat no es que estemos mucho mejor, ¿no? Que en aquellos días. Pero mejor, acuérdate. También nos acompaña hoy Florentino Portero. Florentino, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Alex, un abrazo. Florentino Portero es analista del Grupo de Estudios Estratégicos, el GES, y es profesor de Historia Contemporánea en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pepe de Miguel, lo recuerdo también, aunque a pocos hace falta recordárselo, es periodista, trabaja en el Ministerio de Justicia y en particular en la sección, en la Dirección General de Asuntos Religiosos. Sí, gabinete de prensa llevo este tema. Precisamente sobre esto, antes de empezar con el tema, creo que de la semana, que es hablar sobre Oriente Próximo, analizar qué está sucediendo allí, que estamos en un nuevo impasse, preguntarte, Pepe, sobre este artículo que nos ha dado muchos dolores de cabeza y disgustos esta semana, que no nos esperábamos, de Juan Antonio Monroy, un líder protestante español, en el diario digital, El Protestante Digital, un artículo claramente antisemita. Seguramente muchos de nuestros oyentes lo han recibido también a través de los emails. ¿Qué es esto? ¿Quién es Juan Antonio Monroy? ¿Cómo se explica esta barbaridad? Si quieres que te diga la verdad, creo que la palabra primero me viene a la cabeza es desconcertante. Para nuestros oyentes que no le conozcan, Juan Antonio Monroy es un líder histórico del protestantismo español, y cuando me refiero a histórico me refiero de varias décadas atrás. Es decir, en este país ha sido una persona perseguida y una persona que ha luchado toda su vida por la libertad religiosa. Entonces, fue desconcertante ver este artículo que, como comentabais el otro día precisamente en el análisis de los medios, es como de manual. O sea, si alguien quisiéramos escribir un artículo para explicar fases del antisemitismo o de la judeofobia, es que es de manual y ni siquiera corresponde al nuevo antisemitismo o a la nueva judeofobia. O sea, es que son... Entonces es desconcertante cómo ha podido escribir este hombre este artículo sin venir a cuento, sin que haya habido ningún problema en la conferencia de la OSCE, que a lo mejor no hubieran podido hablar de la persecución a su confesión y hasta vital. O sea, es que entonces por eso digo que es que está tan fuera de lugar que te prometo, Alex, que no soy capaz de explicaros qué ha podido pasar, más que tristemente comprobar una vez más como determinados resabios salen cuando menos te lo esperas y cuando pensabas que ya estaban muy superados. Entonces, cuando el otro día se hablaba en Córdoba de que parece mentira que tengamos que seguir hablando a estas alturas de antisemitismo, pero que tiene su explicación, pues artículos como este son la prueba. Yo quiero creer que ha sido simplemente un desbarre y que, bueno, pues que no... Porque verdaderamente el artículo es horrible. Está en el protestantedigital.com, pueden encontrar ahí el artículo, y ahora también pueden encontrar una respuesta muy interesante de César Vidal en el mismo medio en el que escribe este historiador, periodista conocido, también evangélico. Si os parece, pasamos al tema de esta semana, pasamos página. ¿Qué se puede hacer con estas? Por cierto, un oyente nos dijo eso, que por qué le hacíamos tanto caso a estas cosas. Yo creo que es importante hacerle caso, es importante denunciarlo, porque es la función de este medio, entre otras cosas, ¿no? Eso, ya también por cerrar muy rápidamente, y perdonar, y ahora prometo que Florentino va a hablar todo el rato, no se preocupen. Yo creo que a veces también es importante denunciar. O sea, no que nos tiremos ahora 2 meses ni hacer campañas de cartas al medio, porque no, dejémoslo en lo que es, un exabrupto, un desbarre de alguien que no tampoco había incurrido nunca en ello, pero sí también hay que decir a la gente, ojo, que cuando precisamente están acusando de victimismo, de patatín, es que sigue habiendo artículos como este publicados. Pero bueno, cerremos página, pasemos página. Muy bien, pues lo dejamos allí. Oriente Próximo, especialmente Israel y Palestina, el esperado encuentro entre Abbas y Sharon. La gira de Condoleezza Rice por Oriente Próximo, estuvo en Egipto, va a ir a Arabia Saudí. Hay cuestiones que son importantes porque, entre otras cosas, cierta tensión, reaparece la violencia en la zona y hay un impasse que muchos han equiparado con el verano del 2000, en el que se estaba gestando de alguna manera la segunda intifada. Florentino, ¿hay un riesgo de una tercera intifada? Hay un riesgo de que el proceso de paz que está en curso no llegue a buen fin. Y en realidad sobre este tema no podemos decir cosas muy novedosas respecto a lo que ya anunciábamos hace unos meses, cuando el proceso se inicia. Recordemos que el inicio es todavía en tiempos de Arafat y es unilateral, es decir, Israel
toma una decisión por propio interés de retirarse de Gaza y paulatinamente de una buena parte de la Cisjordania. En este proceso muere Arafat, se inicia la democratización paulatina del ámbito palestino, los palestinos tienen ya de pronto un representante elegido democráticamente y de nuevo se revitaliza el proceso de paz. Pero nunca olvidemos que primero es el proceso de desenganche iniciado por Israel y a continuación este proceso se vincula a una relación bilateral. Bien, ¿cuál es la norma básica, el parámetro fundamental de ese proceso? Que los palestinos tienen que ir combatiendo a sus propios terroristas para que los israelíes vayan entregando paulatinamente el control de territorios. Esto sobre todo ocurrirá en Cisjordania, primero en el control policial de las ciudades y posteriormente la entrega plena de los territorios. ¿Qué ha ocurrido hasta la fecha? Pues ha ocurrido lo que sabíamos, y es que el gobierno palestino carece de la capacidad real de combatir. Esto lo decía también Arafat, y posiblemente Arafat no tenía la capacidad de combatirlo, pero que sí tenía la disposición de seguir financiando a los terroristas. Por lo tanto, Arafat nos mentía. Aquí también hay una acusación de que no solamente es capacidad, sino que no hay voluntad de combatir el terrorismo. En el caso de Arafat, desde luego. O sea, Arafat no tenía voluntad. El terrorismo era su instrumento, lo mantenía y lo financiaba y mientras nos lloraba y pedía dinero y pedía comprensión. La situación actual no es la misma. No tenemos ninguna razón para decir que los actuales máximos dirigentes palestinos nos están engañando. A mí no me consta que nos estén engañando. Sabemos que tienen dificultad. Ahora, lo que no podemos olvidar nunca es que Israel cometería un grave error si cede posiciones sin antes haber consolidado realmente un proceso de descuaje del terrorismo. ¿Qué está haciendo Abbas? Los actuales dirigentes. Por una parte, lo que están haciendo es tratar de pactar con los jefes terroristas para que sus miembros se vayan incorporando en los cuerpos de seguridad. En el corto plazo, esta es una forma de resolver un problema. Transformo a un terrorista en un policía. En el medio plazo estoy entregando el Estado de Palestina a un núcleo de terroristas y de criminales. No es una buena inversión, pero tienen un margen de maniobra muy limitado. El problema es que los grupos siguen allí. Los grupos siguen preparándose, es decir, continúan sus labores de entrenamiento, continúan recibiendo armas y continúan preparando golpes. Estos últimos días hemos asistido a uno particularmente grave. Una mujer, aparentemente forzada, que tenía un permiso especial del gobierno de Israel para cruzar la frontera e ir a un hospital a que se le asistiera de unas quemaduras producidas por un accidente doméstico, fue aparentemente forzada para entrar con unos cinturones cargados de bombas con la intención de hacerlos explotar en el hospital, es decir, matando a los médicos y a las enfermeras que se ocupaban de sanarla. No parece que la mujer tuviera intención auténtica, sino que fue más o menos forzada. Vemos, por lo tanto, cómo esos grupos funcionan. Sabemos también... Bueno, lo curioso es que estos ataques, digamos que las diferencias internas palestinas se dirimen con ataques a Israel, ¿no? Eso es un poquito, son mensajes para Abbas de los grupos fundamentalistas. Sin duda. O sea, no solamente podemos afirmar que esto Abbas no es el responsable, es que va contra Abbas. Le están dejando muy claro que no tiene margen, lo están acorralando para llegar a la conclusión de que es imposible el entendimiento con Israel, que Sharon nunca va a negociar de igual a igual, que lo está humillando, que es un pelele. Evidentemente. Yo creo que precisamente, ocultando lo que dices, esto hace plausible el interés de Abbas en intentar controlar de verdad a estos grupos, porque iba a decir el cargo, le va la vida en ella. Curea le han tiroteado el otro día, ¿no? Bueno, eso siempre puede pasar, lo sabemos, pero bueno, que es que yo creo que les va literalmente la vida en ellos. Entonces esto refuerza la idea que tú comentabas de que seguramente no nos está engañando con su deseo de acabar con estas historias. Entonces al final probablemente el enfrentamiento antes de lograr la paz no va a ser entre israelíes y palestinos, va a ser entre palestinos y palestinos. Ya en tiempos de Arafat se hablaba mucho de que las exigencias de Israel abocaban a una guerra civil, lo cual era una verdad media. Es decir, Israel no quiere guerras civiles, lo que quiere es que se resuelva el problema. Pero también es verdad que para resolver el problema de seguridad, si no se llega a una guerra civil, algo parecido tendrá que haber, porque no es posible que esta gente voluntariamente entregue las armas. No es previsible y su comportamiento ahora no es ese. Es más, de las cosas más llamativas de las últimas semanas es que tenemos más pruebas del vínculo de Hezbollah, no ya solo con Hamas y sus núcleos, sino sobre todo con Fatah,
con los Tanzim y con Al-Aqsa. Y cómo estamos viendo que gente de Hezbollah desde Siria está formando a gente en la Cisjordania y están metiendo armas. Esto es enormemente grave y de ahí el último aviso de Condoleezza Rice a Siria. Esto no puede seguir así durante mucho tiempo. Además es evidente, perdón, que una vez que se produzca la desconexión de Gaza, en las actuales circunstancias no se puede avanzar hacia Cisjordania. No digo que no haya que avanzar, o sea, quiero que se me entienda, pero que en las actuales circunstancias, una vez que se produzca la desconexión de Gaza, creo que sería un suicidio o muy complicado tirar para adelante con Cisjordania si no cambian eso determinadas circunstancias. Has hecho mención a Condoleezza Rice, la secretaria de Estado estadounidense, Florentino, que ha tenido un importante discurso, casi se podría decir histórico, ¿no? Sin duda. En el Cairo, en que entonó una especie de mea culpa que se puede decir que es inédito, sobre los Estados Unidos, sobre su papel en la región. Dijo que durante 60 años los Estados Unidos persiguió la estabilidad a expensas de la democracia en esta región y no se logró ni la una ni la otra. Una especie de acto de contrición. Sin embargo, luego vino su propuesta, ¿no?, de democratización, un poco la nueva línea de los últimos años del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, democracia, ¿cómo se conjuga, digamos, democracia? Por ejemplo, en el caso de Hamás, aquí nos lo planteamos constantemente en las noticias, en los programas de debate. Se puede dejar que un grupo como Hamás instrumentalice, ¿no?, los mecanismos del sistema democrático para alcanzar el poder. ¿Cuál es vuestra visión? Esta pregunta que tú nos haces es la que todos los días se le hace a la Casa Blanca desde todos los puntos, tanto los periodistas como los analistas como los diplomáticos. Y aquí nos encontramos con el viejo problema de que es antes el huevo o la gallina. Es decir, Hamás, o en general los islamistas, se nutren del fracaso de los gobiernos, del fracaso del nacionalismo árabe, del fracaso de las monarquías tradicionales, de la inexistencia de democracia. Pero si convocamos elecciones, estamos ante la situación de repetir Turquía o Argelia. Dos lecciones que no podemos olvidar. ¿Cuál es la solución? Dirigir el proceso con mucho cuidado, muy poco a poco, para, uno, que vayan entrando en el sistema y según vayan entrando, una parte de ellos se vayan desactivando. Ellos, tanto los votantes como los cuadros políticos. Esto no es, como dicen los americanos, el wishful thinking, que se vayan desactivando, porque, por ejemplo, Hezbollah está plenamente integrado en el sistema político libanés, sin embargo sigue siendo una milicia. No, ha puesto el ejemplo perfecto. Hezbollah lo tiene muy complicado los próximos meses y los próximos años, porque los chiitas van a acabar con Hezbollah. Hezbollah tiene presos a los chiitas libaneses y chantajea al resto del país. En la medida en que hay elecciones, cada vez más Hezbollah se irá viendo limitada en su capacidad de influencia, porque los chiitas no vinculados a Hezbollah van a ir ganando posiciones, y sobre todo porque en Líbano hay un ejército, y un ejército que no es Hezbollah. Cada país árabe va a tener su propio proceso. En unos casos saldrán bien, en otros no saldrán bien. Y en cada uno de ellos habrá que administrar este proceso. Lo que, desde luego, tenemos que rechazar es la idea de que democratizar supone convocar elecciones. No es eso, ni mucho menos. Es mucho más complicado. Cuando desde Casa Blanca se habla de esto, y recordemos el famoso discurso de Bush en su segunda investidura, o sea, nuestra seguridad depende de las libertades de los demás, pasa por extensión de la educación de verdad, no la que se da en determinados centros en el mundo árabe. Pasa por porque los mercados se abran y se genere comercio y se genere riqueza. Pasa porque vaya habiendo elecciones locales y la gente vaya aprendiendo a convivir en democracia en los ayuntamientos. Pasa por un conjunto de políticas que todas ellas llevan a modernización, consolidación de Estado de Derecho. Lo primero, antes que la democracia, es la ley. Y la ley tiene que tener su legitimidad, tiene que partir de un Estado de Derecho. Es un proceso sofisticado. Digamos, con la política exterior estadounidense. Obviamente, si uno mira hacia atrás, no, pero... Yo esto quisiera puntualizar un par de cuestiones, ¿no? En primer lugar, creo que es bienvenido el discurso de la señora Rice, pero a mí me plantean dos dudas. La primera, hemos sacrificado la democracia en aras de la estabilidad. Hoy no tengo muy claro que el pretender cambiar la ecuación sirva, y precisamente volvemos a Irak. Hace ya prácticamente un año que se volvió formalmente la soberanía. En enero hemos tenido elecciones y es lo que decías, no basta. Hoy no tenemos ni democracia, más que meramente formal, con lo cual no es, ni estabilidad en Irak. Entonces, ahí enlazo con lo que tú comentabas, la sinceridad real del planteamiento. O sea, una administración, y no vamos a decir los americanos porque
Yo creo que aquí nadie estamos en esa posición de ser antiestadounidense primario. Pero una administración estadounidense que ha engañado a todo el mundo que se ha querido dejar engañar para invadir Irak, y no digo que no hubiera que entrar, ese es otro debate, pero que ha empleado unos argumentos que se han demostrado reiteradamente falsos, ¿qué nivel de sinceridad le podemos otorgar? Bush, evidentemente, no puede ser reelegido, pero sí un candidato de su partido, y el año que viene, dentro de muy poquito, tenemos elecciones legislativas parciales en Estados Unidos. Hay un vuelco cuando en Estados Unidos se está empezando a desinflar un poco el ardor guerrero por Irak. Lo planteo, no lo sé. O sea, igual que queremos creer a Mahmoud Abbas, yo también, os lo prometo, me encantaría creer a la señora Rice. Sería lo mejor que podía haber pasado a Oriente Medio mucho tiempo, pero claro, no dejo de... Pero que los americanos también tienen su calendario, los estadounidenses. ¿Tú piensas, Pepe, que elecciones legislativas parciales, la nobleza de los fines que se persiguen no coincide con los medios que se emplearon para es que incluso o algo así, ¿no? No sé hasta qué punto no se están utilizando los fines como argumento. No lo sé, como excusa, no lo sé. Dejamos a Florentino un minuto para responder porque se nos ha ido el tiempo y con eso cerramos la tertulia de hoy, si os parece, Florentino. Bien, el tema es muy grande, concentrando en lo que has planteado básico de hasta qué punto hay un compromiso real con la democracia. Durante los últimos 4 años los norteamericanos han dado muchas vueltas a este tema y han llegado a la conclusión, expresada en el famoso discurso de Bush, de que no es un problema de idealismo, es un problema de realismo o de pragmatismo. Si no hay democracia en nuestros países, se generan movimientos radicales como los islamistas. Esto, ¿cómo se expresa en Irak? Los norteamericanos ya echaron a a Saddam Hussein. La amenaza para ellos ya desapareció. Ya se podían haber ido y no lo han hecho. El compromiso de Bush va más allá de eliminar a mi enemigo. El compromiso de Bush hoy en Irak es: tengo que ser capaz de dejar Irak en condiciones de ser más o menos una democracia en el mundo árabe. Y se va a encargar Halliburton de montar todo el sistema. Perdón, era la ironía para cerrar, perdón. Bueno, yo creo que habéis abierto el tema, habéis abierto la caja de Pandora. Yo sí que os emplazo a otro debate sobre este tema, hablar sobre Irak para ver con todos los pormenores y con el trasfondo y con los datos suficientes como para tratarlo. Os agradezco mucho que hayáis venido en este fin de semana de calor de Madrid y especialmente estos estudios tórridos de Radio Sefarat. Florentino Portero, muchas gracias. Encantado. Y Pepe de Miguel, a los dos, hasta pronto. Hasta pronto.